Hola mis hermanos, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, Hoy terminamos nuestra serie devocional, esta que hicimos a lo largo de un poco más de 2 semanas. Eh, Así que quiero para terminar esta serie hablar del contentamiento cristiano. Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, que de hecho la vimos en varias ocasiones en esta serie devocional. Eh, Quiero que leamos el capítulo 4 versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia en Cristo Jesús para con nosotros. Te pedimos que nos des gracia en esta meditación, Señor, de tu palabra, para entender más de ti, de tu palabra, y glorificarte viviendo en santidad. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Eh, Como ya sabemos, eh, el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los filipenses, que le han enviado una ofrenda a él estando en la cárcel, estando en Roma. Y el apóstol Pablo, eh, específicamente en la unidad de pensamiento que acabamos de leer, se goza en el Señor de que ellos han tenido este cuidado de él. Esto es la ofrenda que le han enviado. Y él les dice que ellos estaban solícitos, es decir, dispuestos, pero les faltaba oportunidad, tal vez por algún problema de logística, tal vez porque no había un mensajero para poder enviar la ofrenda que quería la iglesia de Filipenses a Pablo, etcétera. No, ahí específicamente el motivo, pero no habían tenido la oportunidad, y ahora que la tienen, con mucho gozo en el Señor, ellos ofrendan, ellos le dan a Pablo estos recursos mientras que él está en Roma encerrado, y él se alegra de que ellos lo hagan. Pero él hace hace una aclaración, mejor dicho. Él dice: y no lo digo porque tenga escasez. Es decir, yo estoy feliz en el Señor porque ustedes me hayan dado, pero no porque yo necesitara, no porque yo estaba en escasez, y me alegro por la ofrenda misma. No, no, no. Me alegro por ustedes y de su solicitud en el servicio, de su solicitud en dar, de ese amor unánime de la iglesia. Por eso me gozo. Pero a lo que quiero que nos concentremos está más adelante. Él dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Amados hermanos, el gozo cristiano, el contentamiento en Cristo, no es algo que ya está implícito, que es intrínseco de la vida cristiana misma. No es algo que viene por sí mismo, no, es algo que se aprende. El apóstol Pablo dice: he aprendido. Hermanos, no es algo que ya está en nosotros, no es algo que inmediatamente, no es algo que se va aprendiendo. Obviamente hay gozo en la vida cristiana al ser salvo, obviamente hay paz y felicidad por eso, pero se aprende a estar contento, se aprende a estar feliz en Cristo. El apóstol continúa y dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, y me parece muy interesante porque el apóstol Pablo habla de que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación, y habla de que ha aprendido a contentarse en situaciones de abundancia. Y parece contradictorio, porque cuando nosotros estamos en una situación de abundancia, cuando normalmente todo está bien, se supone que uno está contento, se supone que uno está feliz, se supone que no hay tristeza.
Y cuando las cosas van mal, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, entonces se debe estar triste. Hay ausencia de felicidad, hay ausencia de gozo. Perdón, hermanos. Pero eso es lo que usualmente se piensa. O sea, si hay problemas, entonces hay tristeza. Y si hay abundancia, entonces hay felicidad. Pero no es así, hermanos. En el gozo cristiano, en la felicidad verdadera en Cristo, las circunstancias pierden el valor. Las circunstancias no importan porque la verdadera felicidad depende de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, habla de que ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Y lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, en sus epístolas. Vemos cómo es perseguido, cómo es encarcelado, pero sigue estando feliz. Él canta en la cárcel estando con su compañero Silas. Hermanos, ¿cómo es posible que cante en un calabozo romano? ¿Cómo es posible que se alegre de que lo azoten? ¿Cómo es que alaba al Señor después de ser azotado en un concilio? Hermanos, el apóstol Pablo sufrió persecución, sufrió naufragios, fue perseguido, fue despreciado, pero se gozaba en el Señor. ¿Por qué se gozaba el apóstol Pablo en el Señor? Porque él había aprendido que todo es para el bien del cristiano. Hermanos, y si queremos estar contentos en el Señor, debemos aprender a estarlo conociendo de Dios y de su obra, de su persona y sus obras. Hermanos, todo cristiano quiere ser liberado del pecado. Todo cristiano quiere ser liberado de este cuerpo de muerte y de sus consecuencias, de las consecuencias del pecado, del sufrimiento, del dolor, hermanos, de los problemas. Todos queremos ser liberados. El apóstol Pablo mismo dice en Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos queremos estar con el Señor, ser glorificados. En otras palabras, queremos ser la imagen de Cristo. Queremos llegar a la altura de ese varón perfecto, a la altura de Jesucristo, donde el pecado ya no tenga poder en algún sentido sobre nosotros, donde ya no nos lleve a hacer lo malo, donde ya estemos libres totalmente, hermanos. Y lo digo haciendo la aclaración de que en Cristo ya somos libres, de que en Cristo ya tenemos la victoria y que el poder no tiene ningún pecado sobre nosotros, pero sigue teniendo influencia, seguimos pecando, hermanos, seguimos teniendo esa inclinación hacia el mal, y es la lucha constante del cristiano, a eso me refiero. Hermanos, y ya que el cristiano quiere llegar a ser como Cristo, ya que el objetivo principal del cristiano es esa felicidad, esa paz, todo lo que lo lleve allá, por lo tanto, debe gozarle, debe alegrarle, debe hacerle sentir paz y felicidad porque está siendo transformado y siendo llevado a ser como Jesucristo. La cuestión es que la Biblia nos enseña que todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para su bien, incluso el mal. Hermanos, todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para el bien de ellos. Y ese bien es Cristo. Ese bien no es otro sino ser la imagen de Cristo. La escritura misma es hecha para la gloria de Dios y la edificación de su pueblo, transformándolo y llevándolo más a la imagen de Cristo. Si entendiésemos, hermanos, esta verdad, si entendiésemos que todo nos lleva a ser a la imagen de Cristo, entonces no nos entristeceríamos por algún problema o alguna dificultad. No nos daría dolor tan profundo por las cosas banales de este mundo, sino que nuestras mentes estarían, hermanos, pensando en el Señor, en su gloria, en la eternidad. Pero seguimos, hermanos, con esta forma en ocasiones de pensar tan terrenal, valorando muchas veces más lo de este mundo que lo eterno. Hermanos, es por entender que todo lo que pasa es para hacerme a la imagen de Cristo, que todo lo que pasa es para transformarme y llevarme más hacia Dios, que todo lo que pasa Dios lo está controlando por amor a Él y por mi edificación y porque yo sea más santo, más puro, porque yo lo ame más, lo glorifique más. Hermanos, es por entender esto que podemos tener paz y gozo en el corazón. Y me llama mucho la atención que el apóstol Pablo dice: en abundancia he aprendido a vivir. En cualquier situación me contento, incluso en la abundancia. ¿Cómo así? Se supone que estás feliz cuando hay abundancia.
Sí, pero he aprendido a contentarme en la abundancia. Hermanos, la abundancia no da felicidad. Alguien dijo, el cristiano recibe la gracia de Dios para estar, confiado en las pruebas y humilde cuando hay bendición. Es una paráfrasis de una cita que leí hace un tiempo. Hermanos, el cristiano es confiado cuando hay pruebas y problemas, pero es humilde cuando viene bendición, riqueza o cualquier otra cosa buena para él. Normalmente cuando hay bendición, cuando recibimos, no sé, un dinero, cuando pasa algo bueno, nos excitamos demasiado, nuestras emociones se elevan y tal vez tendemos a no depender del Señor, tal vez tendemos a olvidarnos de su gracia y a sentirnos autosuficientes porque todo está bien según nuestra perspectiva. Hermanos, no es así. El verdadero gozo depende del Señor. Y aún ahí, estar humilde es aprender a contentarse en Él. Porque el contentamiento, hermanos, del cristiano es ser a la imagen de Cristo. Es glorificar al Señor. Es no depender de nada sino de Él. En la abundancia tenemos que aprender a contentarnos. Hermanos, en la abundancia tenemos que aprender a contentarnos no con contentamiento carnal, banal, concentrado y confiado en las cosas materiales. En la abundancia tenemos que aprender a confiar en el Señor, a contentarnos en Él, sabiendo que dependemos de Él y que todo lo de este mundo es banal. Hermanos, y la parte final con la que Él termina esta unidad de pensamiento es clave. Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este texto es tomado por muchos para cualquier cosa. Yo voy a ganar el partido de fútbol, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, no es así. El apóstol está hablando de pruebas, está hablando también de abundancia, pero lo que él se refiere es a tener la capacidad. Cuando habla de que todo lo puede, habla de capacidad en Cristo, que es quien lo fortalece y le da gracia para justamente eso, para contentarse, para glorificar a Dios viviendo una vida santa, no para ganar el carro que quiere, no para ser famoso, no para ganar un partido, hermanos. Eso es usar el nombre del Señor en vano. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir y voy a hacer esto. No, hermanos. Tenemos que tener cuidado y ser conscientes de lo que estamos diciendo. Es importante, hermanos, esta última parte, porque es en Cristo que nos fortalece Dios. Recordemos la vid de Juan. Juan habla de ella. La vid verdadera, Cristo mismo, y nosotros los pámpanos. Él es el tronco, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, las ramas unidas a la vid. La vida del tronco va por las ramas y hay fruto en las ramas porque están en la vid, porque la vida de la vid es la vida de las ramas. La vida del tronco es la vida de las ramas, de los pámpanos, y por eso dan frutos, por estar unidos a Él. Es en Cristo, en comunión con Él, que es posible, hermanos, estar confiado en la prueba y ser humilde en la abundancia. Es por Cristo y por nuestra unión con Él que podemos glorificarlo, estando contentos siempre con todo lo que nos sucede, incluso con el mal que nos pase, porque nos está llevando a glorificar más al Señor, viviendo, hermanos, a la imagen de Cristo, siendo transformados a su imagen, a su semejanza, a ser como Él. Amados hermanos, es en esta comunión. Y esta comunión, como se los he dicho todos estos días, es vital, hermanos, y se alimenta por nuestra vida devocional. Hablando del contentamiento, se me viene un versículo a la mente, y es Primera de Timoteo 6:6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, la piedad acompañada de contentamiento. Hay una relación directa entre la piedad y el contentamiento. Nuestra comunión con Dios, hermanos, es vital para poder estar gozosos en nuestra vida cristiana, para poder disfrutar de Él, de su gracia, de sus bendiciones, hermanos, y viviendo para su gloria siempre. Así que, como ya se los he dicho y lo sigo insistiendo y lo seguiré haciendo siempre,
los medios de gracia, hermano, nuestra comunión con el Señor es lo más importante de nuestra vida. Satanás lucha muchísimo en el mundo y nuestra carne misma con atacar nuestra vida de devoción, porque es la que nos va a llevar a ver diferente, a pensar diferente, a actuar diferente, a ser transformados a la imagen de Cristo, a predicar el Evangelio. Es la que va a hacernos más y más hermanos, santos, más y más puros, más y más fieles al Señor. Y eso es peligro para el diablo. Por eso es tan difícil tener una vida devocional constante, disciplinada. Por eso es tan difícil, hermanos. Pero tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra el diablo. En Cristo todo lo podemos para glorificar al Señor, hermanos, viviendo vidas de santidad. En Él tenemos el poder, en Él tenemos la capacidad. Usted y yo no. Usted y yo somos débiles, es en Él, es escondidos en Él, es en su poder. Porque nosotros somos débiles, pero Él es fuerte y su poder se perfecciona, es en nuestra debilidad. Así que, amados hermanos, mantengamos nuestra comunión con Dios y glorifiquémosle, porque en Cristo tenemos todo el poder y la capacidad para no solo contentarnos, sino disfrutar de todas las bendiciones y riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta serie, Señor, devocional que nos has permitido tener. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, por enseñarnos a través de tu palabra. Danos más gracias, Señor, para aprender a contentarnos más en ti, para entender que tú todo lo permites para tu gloria y para nuestro bien, para nuestro beneficio. Danos gracia para entender lo que significa estar en Cristo. Dios mío, que podamos vivir santamente para ti. Guíanos más y más y danos mucha fuerza, Señor. Danos mucha sabiduría, danos valentía para vivir, Señor, una vida de devoción, usando los medios de gracia con responsabilidad y disciplina, glorificándote, Señor, creciendo en amor por ti, en tu gracia. Gracias, Padre, por Cristo, gracias por tu amor, gracias por todas tus bendiciones que no entendemos. En Jesucristo te pedimos esto para ti. Amén. Bendiciones, mis hermanos.